Esta semana, el Arcón visita el Real Sitio de la Granja de San Ildefonso, en Segovia, una localidad situada a los pies de la Sierra de Guadarrama y marcada desde hace siglos por la realeza. El Palacio Real y los jardines de la granja son buenos ejemplos del impacto cultural de la historia en el paisaje granjeño. Recorremos las estancias palaciegas acompañados de Nilo Fernández, el delegado de Patrimonio Nacional en Segovia y responsable de la gestión del monumento. Él nos explicará el trasfondo económico y turístico de todo el complejo real. Con el ingeniero forestal Juan Fernando conoceremos las características de los reales jardines, su riqueza botánica y la belleza de sus puentes. Pero será con José Luis Fernández, el alcalde del Real Sitio, con el que hablaremos del enorme potencial turístico de esta villa y del millón de visitantes que cada año sucumben ante su paisaje, sus palacios, sus judiones y sus bellísimos cristales. Con el técnico medioambiental Álvaro García hablaremos del potencial del entorno de la granja y de los bosques de Balsaín, enmarcados en una reserva de la biosfera y dentro del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama. En la ciudad de Segovia charlaremos con el músico segoviano Cuco Pérez. Descubriremos su brillante trayectoria profesional al lado de los grandes cantantes españoles y figuras de la música. Conoceremos también su colección de acordeones, única en su género. Cuco nos contará cómo fueron los años en los que viajó acompañando a Miguel de la Cuadra Salcedo por toda América. Y en la misma ciudad de Segovia nos sentaremos en la mesa de Casa Duque, donde Marisa nos hablará del peso de un establecimiento centenario y su relación familiar con la hostelería de la granja. Pero para hablar del Real Sitio en su conjunto y su importancia histórica, contamos con el profesor Eduardo Juárez. Él es el cronista oficial del Real Sitio. Eduardo nos espera en la emblemática Plaza de la Cebada. Eduardo, esta es la imagen que nos llevamos siempre de la granja. Indudablemente, es la imagen del barrio alto, de la historia, el peso de la historia en la granja. ¿La granja o Real Sitio de San Ildefonso? Real Sitio de San Ildefonso, aunque estamos ahora en la granja. ¿Hay una granja que desconocemos? Indudablemente, el barrio bajo donde se desarrollaba la vida, donde vivía la gente que alimentaba, la sangre que hacía que este barrio alto existiera. ¿Quiénes vivían en el barrio alto? En el barrio alto vivía el rey y toda la aristocracia y los grandes oficiales al servicio del rey. ¿Qué es un cronista oficial? Un cronista oficial es un historiador, una persona que tiene un conocimiento profundo de la historia del pasado de una comunidad y lucha para difundirlo y mantenerlo. Además de cronista oficial de tu pueblo, eres profesor de universidad e impartes cursos fuera y dentro de España. Cuando das una clase en Estados Unidos, ¿qué les cuentas de la granja? Que vivo en el paraíso. ¿Qué quieres que te diga? ¿Y ellos se lo creen? Indudablemente, solo tienen que ver las imágenes. ¿Los de la granja os lo creéis que es un paraíso? Vamos haciéndolo, poco a poco, poco a poco. Ese es mi esfuerzo. ¿Conocemos o conoce el turista algo más de los reales sitios? Pues desgraciadamente no, porque la visita se concentra básicamente siempre en el barrio alto, en el jardín, en el palacio, pero toda la historia del esfuerzo de la gente que vivió, de la aristocracia, de la realidad que se movió junto con el palacio, queda fuera, queda en el barrio bajo. ¿Se puede vivir del pasado? Vivimos del pasado. Los habitantes del Real Sitio vivimos en el pasado y vivimos gracias al pasado. Hay muchos detalles de ese barrio bajo del que hablas que a veces nos vamos de la granja sin conocer, como por ejemplo qué relación tiene con la Guardia Civil, que fue el lugar donde se instala el primer parador en España y por cierto, que ahora hay otro parador. Pues sí, tienes razón. El duque de Ahumada, que es el ministro de aquel gobierno que crea la Guardia Civil, pues vivía en la granja en el momento en que se crea la Guardia Civil. De hecho, la casa la mantenemos todavía. El primer parador de turismo, sí, la primera casa de viajeros, es una idea de Carlos III para que los viajeros pudiesen alojarse en su camino para salir de España y para venir de España hacia Madrid. Justo donde está el parador, el viejo parador, es donde empezaba la carretera de Francia. Y efectivamente, hace ahora unos 10 años es cuando hemos disfrutado desde entonces de un parador de turismo actual, con lo cual
tenemos casi el último parador y el primero que están compartiendo espacio. Esos son solo unos ejemplos, pero cuando paseamos por el barrio bajo de la Granja nos encontramos que la historia es mucho más grande, se multiplica. Indudablemente, de la historia de España tenemos un montón de palacios, de casas señoriales donde han vivido todos los ministros, aristócratas que han participado de la historia de España. Por ejemplo, el Hotel del General Serrano, que está justo en la entrada al Real Sitio. Allí fue donde se decidió, probablemente, que Amadeo I fuese rey de España. También tienes las casas de los embajadores de Portugal, del embajador de Francia. Tienes, como hemos dicho, la casa del duque de Ahumada, del conde de Vallellano, la casa de gentiles hombres de cámara, ¿no? Es decir, el pueblo está completamente repleto de este paso de la historia que pasamos a través de ella generalmente sin prestar atención. Es curioso, pero si no llega a existir la monarquía en este país, tu pueblo y vosotros no existiríais. Y por asomo. Es decir, este pueblo, este Real Sitio existe básicamente por la existencia de la monarquía. De hecho, durante la Segunda República tomaron la decisión de quitar el nombre de Real Sitio y llamarlo la Granja-Balsaín, que afortunadamente recuperamos ese nombre, ¿no? Es imposible que existiera este lugar sin la existencia de la monarquía. Abandonamos, pero solo por un momento, la compañía del cronista del Real Sitio para ir en busca de Nilo. Él es el delegado del Patrimonio Nacional en Segovia. De su mano conoceremos el músculo social, el factor económico y el fenómeno turístico que genera la conservación de los reales sitios, de cuya gestión él es el responsable. Nilo, ¿quién gestiona este lugar? Patrimonio Nacional, a través de un equipo complejo, multidisciplinar, que está en parte aquí y otra parte en los servicios centrales en Madrid. ¿De quién es todo esto? Esto pertenece, lo gestiona el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. ¿A quién pertenece todo esto? Pues pertenece a todos los españoles y está adscrito al uso y utilización de la Jefatura del Estado en el cumplimiento de sus funciones y después en el otro ámbito importante a destacar con una función de disfrute, de museo, de presencia de la ciudadanía que es la que viene a vernos. Nilo, tu responsabilidad como delegado de Patrimonio en Segovia no solamente es el Palacio de la Granja, sino también el Palacio de Río Frío. ¿Cuántos viven de ambos? Directamente en plantilla calcula en torno a unos 120. Varía un poco en función de la estación, pero calcula unas 120 personas en plantilla y después lo que hay es empresas que están colaborando constantemente a través de la correspondiente procedimientos de contratación para el mantenimiento y la llevanza de esto. ¿Y cuántos los visitan? Serían 3 patas, las claves, sería Palacio Río Frío, Palacio de la Granja y las fuentes, y la cifra cercana al 500.000. ¿Medio millón de personas? Medio millón. No el visitante de jardín, que se incrementaría la cifra en el visitante del jardín, porque el jardín al estar abierto es mucho más frecuentado. Una pregunta sencilla, ¿el patrimonio es rentable? Siempre. El patrimonio es rentable porque la rentabilidad no se debe medir nunca solo en términos económicos, sino en términos de formación, de preparación, que es lo que después nos hace generar beneficios económicos y otros tipos de beneficios que son los que nos construyen como personas. ¿Cuál es el mensaje que nos llevamos después de visitar el Palacio de la Granja? Yo creo que es un mensaje de exquisitez, en un entorno natural, en una lectura de vuelta a la naturaleza por parte de un rey que abdica y que busca su sosiego, y en una época como la nuestra donde la naturaleza es un bien a conservar, a disfrutar y a querer. ¿Cómo se explica que tanto el edificio como los jardines, en un país como el nuestro, con tantas convulsiones políticas de la guerra de la independencia, se haya mantenido tan bien? Pues no lo sé, yo no tengo la explicación a eso. Pues ha sido evidentemente una suerte, pero sí es verdad que esto ha pasado por épocas muy convulsas y ha estado en varias ocasiones a punto de desaparecer. Esto fue frente a la Guerra Civil, y no hace tanto apareció un obús y vinieron los TEDx a desactivarlo, etcétera, etcétera. O sea que esto es algo que ha ocurrido y que podía haber significado la desaparición del palacio. Por suerte no ha sido así. No hay duda que la fascinación alcanza lo que vemos fuera, en el exterior, como lo que vemos dentro. Pero dentro de las estancias del palacio, todo lo que hay es real, se ajusta a la etapa, a la época de donde estamos hablando. La decoración es muy del siglo XVIII. Hay un valor que poca gente a veces se da cuenta, y es que el palacio tiene
en una gran parte de piezas de la colección original del rey. Es verdad que los palacios son como las casas, son como las familias, se suceden unos a otros y con consecuencia pues se van cambiando los gustos, van cambiando los estilos. Sin duda serán muchos los personajes ilustres que visiten el palacio, pero yo te voy a preguntar por el de un presidente de Estados Unidos, expresidente, Carter, que dijo cuando entró aquí. Abrir la boca, asombrarse, preguntar mucho sobre ciertas piezas, disfrutar mucho del entorno. Además hizo la visita un día de calor con el jardín muy bonito y todo fueron parabienes al palacio, a su conservación y al entorno. Ha llegado el momento de visitar los famosos jardines de la granja, que en la primavera y en el verano fascinan a miles de visitantes. Nosotros lo hacemos en pleno invierno, un invierno cargado de agua y nieve, que aleja las temibles sequías del lugar y tranquilizan al responsable de los jardines, el ingeniero forestal Juan Fernando, que siente como nadie las pulsaciones de los parterres, los bosquetes, arbustos y el ciclo vegetativo de miles de árboles y plantas que acompañan a las bellísimas esculturas de sus fuentes. ¿Cuál es tu responsabilidad en los Reales Sitios? Pues el mantenimiento, conservación y restitución o restauración de las zonas del jardín que están degradadas. El jardín de la granja y luego la gestión del bosque de Río Frío. El método y la misma meticulosidad que tiene Patrimonio en el interior, con los muebles, las arañas, los lienzos y las estancias, te toca seguirlo en el jardín. Claro, que nosotros para todo lo que es mantenimiento y conservación tenemos que seguir las directrices de la Carta de Florencia sobre jardinería histórica. Y a nivel de restitución o de restauración igual. Tened en cuenta que esto es un jardín BIC, entonces cualquier acción que hagamos tiene que ser aprobada por Patrimonio Histórico. Plantas, flores, bosquetes, parterres, todos tienen también una pauta a seguir. Totalmente, no podemos salirnos del encuadre en el que estamos situados. Tenemos que respetar lo que la historia nos ha dejado para preservarlo para las futuras generaciones. ¿Tenemos muchos árboles con 200 años, con 2 siglos? Prácticamente la mitad del jardín, porque la otra mitad lo hemos restaurado en los últimos 30 años que yo llevo aquí. Y después de hablar de jardines, el agua es fundamental. Y por cierto, ¿es cierto que el espectáculo de las fuentes de la granja es único en el mundo o es un titular que nos gusta a los segovianos y en Castilla y León decirlo? Yo es que no puedo opinar otra cosa, efectivamente. La granja tiene las mejores fuentes monumentales que tiene cualquier jardín histórico del mundo. Estamos hablando, hay Versalles, estamos hay ejemplos hablando en Francia, en Inglaterra. Todos los jardines históricos del mundo tienen el mayor conjunto de fuentes, con 15 kilómetros de tuberías que son absolutamente originales. ¿El espectáculo de las fuentes que contemplamos hoy era el mismo que se contemplaba cuando se diseñaron? Diseñaron para que funcionara de una luna, para que la viera el rey con su séquito. De hecho, el mar tiene una capacidad de 180.000 metros cúbicos y si funcionaran todas las fuentes a la vez, no duraba un día el caudal que tiene acumulado el mar. ¿A qué altura llega el chorro de la El más alto es la fuente? Fama, que alcanza 40 metros. ¿Hay alguna especie a proteger o ha desaparecido alguna de las especies arbóreas o plantas o flores? Tenemos 250 especies catalogadas y cuando yo entré, y no hemos perdido ninguna. Tenemos 120 especies de coníferas de todo el mundo. Cuando venimos a los Reales Jardines, damos un paseo y nos vamos fascinados, sobre todo cuando están las fuentes funcionando, nos percatamos de la importancia botánica que tiene este lugar. Yo creo que la gente se va a medias, porque ve una pequeña parte del jardín, no lo ve todo. Y eso le pasa a casi todos los visitantes que vienen aquí, que piensan que en un día han visto el jardín, y el jardín necesita al menos una semana de paseos intensos para poder conocerlo en toda su magnitud. Volvemos de nuevo con Eduardo, el cronista oficial del Real Sitio. Esta vez lo hacemos en el interior del Palacio Real, en los fastuosos salones, testigos de una parte de la historia de España que es donde Eduardo Juárez nos va a relatar algunos pasajes que allí transcurrieron con absoluta transparencia. Prueba de ello
que lo hace en el centro de la Sala de los Espejos. Eduardo, ¿a qué rey le debemos todo lo que nos rodea? Pues a Felipe V, el primero de los Borbones. Tú sabes que Felipe V pasó los primeros 13-14 años de su vida como rey de España en guerra. Entonces, cuando termina la guerra y muere su primera esposa, él busca un lugar donde poder retirarse, donde poder jubilarse, donde poder dejar la dinastía asentada en España y dedicarse para siempre a disfrutar de su posición de rey, de antiguo rey. ¿Por qué toda esta fastuosidad? ¿Por qué este tipo de edificios? ¿Por qué los jardines, las terrazas? ¿A qué es debido? Bueno, la verdad es que tiene que ver mucho con la idea barroca de lo que es un palacio. Ya del siglo XVII, esto lo inicia Luis XIV en Versalles, ¿no? Luego también Marly y Leroy también lo hace, es la idea de teatralizar la estancia del rey. No es un lugar para descansar, es un lugar para actuar. La corte es como una obra de teatro enorme donde todo forma parte de este espectáculo. El jardín, las fuentes, las imágenes, el palacio, la decoración, y el rey es el actor principal en todo este escenario. El actor principal y luego un guión que no ha dejado de escribirse nunca, porque la historia del Real Sitio es permanente. Indudablemente, el palacio es un espacio vivo. Aquí hemos empezado con Felipe V, pero la mayoría de los reyes que ha habido en España desde el año 1720, que es cuando empieza la construcción de este palacio, han pasado aquí algún momento de su vida. Los ha habido que han estado muchísimo tiempo, como por ejemplo Carlos III, que viene a la granja y transforma completamente, no el palacio, sino el jardín, transforma el urbanismo del Real Sitio, pero los hay también como Fernando VII, que vienen a morir, que casi muere aquí durante 2 veces. Aquí anula la pragmática sanción para que su hija no sea heredera, pero también tienes a Alfonso XIII, toda su infancia correteando por el jardín, correteando por el palacio, luego ya de adulto pescando, jugando al golf, jugando al tenis. Es decir, todos los reyes tienen su momento en el Palacio de la Granja. Curiosamente, el Palacio Real se salva de muchos acontecimientos, incluso bélicos, de la historia de España. Desde la Guerra de la Independencia en adelante. ¿Por qué? Durante la Guerra de Independencia, por ejemplo, aquí lo que nos encontramos es que esta zona está controlada por los franceses. Y entonces el gobernador militar o el comandante militar de la zona, que es un capitán del cuerpo de cazadores de José I, que se llama Pierre Marie, resulta que se convierte en el primer alcalde del Real Sitio, porque instala un ayuntamiento aquí en la Guerra de la Independencia. Durante las guerras carlistas también hay presencia, hay problemas. Durante todo el siglo XIX la granja tiene una importancia enorme. En 1836 los sargentos de la Guardia Real se rebelan contra el sistema establecido y obligan a la reina gobernadora a firmar la Constitución de 1812, que es la famosa sargentada, ¿no? ¿Se podría decir que la granja está presente en los últimos 3 siglos de la historia de España? Sí, es inevitable. Es decir, es un lugar donde los reyes pasan una parte importante del tiempo, la capital se traslada a la granja se convierte en la corte y la historia se desarrolla de una forma lineal. Es decir, hemos hablado de la Guerra de la Independencia, de la sargentada, pero también, por ejemplo, tenemos todo el reinado de Isabel II. Aquí nacen algunos de sus hijos. También cuando ella desaparece en 1868 con la gloriosa revolución, el nuevo monarca, que es Amadeo I, retoma los veraneos en la granja y viene aquí y la corte le hace el vacío porque son todos partidarios de los Borbones y no quieren a un italiano extranjero en el trono, ¿no? Por aquí paseaban estos grandes mandatarios, los presidentes Narváez, Serrano, O'Donnell, el general Prim, todos paseaban por aquí y aquí fomentaban o desarrollaban aquellas ideas que transformaron o no la historia de España. Llega la Guerra Civil y llega el nodo en blanco y negro, donde todos los españoles le veíamos a Franco. Indudablemente. Pues sí, desde 1940 Franco toma la decisión de desarrollar la celebración del 18 de julio aquí en la granja, y desde 1940 hasta 1975, que es el año en que Franco muere, se desarrolla el 18 de julio. Es sorprendente que en el nodo se va viendo la evolución del 18 de julio en la granja. Y nos vamos al terreno de la cultura. La generación del 27 tiene mucho contacto con tu pueblo. Sí. Pues mira, lo sorprendente de esta historia, de esta idea que me estás contando, es la presencia de Augusto Arcimis. Augusto Arcimis era uno de los maestros, de los profesores de física de la escuela de la Institución Libre de Enseñanza con Francisco de los Ríos, y fue maestro. Él vivía aquí en la granja y fue profesor de Machado, fue profesor de Américo Castro, de Ortega y Gasset. Todos ellos van a volver a la granja porque obviamente él hablaría de su relación con la granja. A partir de 1914, cuando él muere, ceden el edificio, una de las casas de la granja dentro del barrio bajo, a la
la institución libre de enseñanza. Y entonces allí, digamos que vienen los estudiantes durante el verano para poder disfrutar de estancias en el Real Sitio durante el verano. Por tanto, todos ellos, Lorca, Dalí, todos los grandes poetas del 27, los escritores, todos tienen una relación con la granja que todos han acabado por venir, por pasear por aquí. Un lugar como este, unas fuentes y un jardín y un emplazamiento como el que estamos viendo, ha servido de fuente de inspiración para artistas, escultores, cineastas, novelistas. La verdad es que sí, la granja está en pasajes de novelas, en cuadros, en películas, desde Sorolla, que pintó aquí durante un periodo de tiempo muy importante. Hay un retrato muy famoso de Alfonso XIII hecho por Sorolla que está hecho en la granja, de sus hijos, pero también lo podemos ver en cientos de películas, en películas producidas por Samuel Bronston, con Henry Fonda, películas alucinantes, Patton, por ejemplo, la famosa Patton de 1970, que fue el Oscar a la mejor película. Todo eso lo vemos en la granja, en literatura, en pasajes de novela de Gómez de la Serna, en pasajes de los grandes escritores del siglo XX. Es decir, la granja está de una forma inherente, asociada al devenir histórico de este país. Eduardo, lo que me estás contando es un mensaje que se lleva el turista, es un mensaje que maneja con fluidez el segoviano. Pues no. Yo soy muy crítico en este aspecto, la respuesta es no. Evidentemente el turismo rompe un nivel, llega a un nivel, pero no rompe, quería decir, no rompe hasta la profundidad del conocimiento. Pero esto no solo ocurre en la granja, ocurre en toda España en general. El patrimonio tiene un envoltorio muy turístico que explotamos, pero no hay un envoltorio que rompamos, una profundidad cultural y de conocimiento que nos lleve a comprender lo que realmente significan los lugares. Que la granja no es un palacio muy bonito, que la granja es un lugar donde se gestó el modelo de Estado español.